Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Providencia. Un abrazo grande a quienes nos ven a la distancia a través de estas tecnologías, a quienes no son de la Iglesia de Providencia y que se están sumando también a nuestro servicio. Un abrazo grande y el deseo de que el Señor les bendiga también. Quisiera invitarlos a compartir esta mañana una reflexión a la que he puesto por título "Por una iglesia sin paredes divisorias", ¿no? Cuesta imaginar a veces, sobre todo si uno tiene la imagen del templo, cómo puede ser un templo o un edificio sin paredes divisorias. Y vamos a leer Efesios. Retomamos hoy día nuestra reflexión sobre el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice así: Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En la sección anterior, que predicamos hace un par de domingos atrás, porque el domingo de Resurrección hicimos una pausa, en el sermón de hace un par de domingos atrás, habíamos descubierto un mecanismo por el cual el apóstol que escribe a los Efesios, el apóstol Pablo, muestra lo que es vivir la nueva vida, una forma que él usa en el texto para enfatizar la diferencia que hay entre vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Entonces lo que hace el escritor es primero mostrar lo que eran antes de que Cristo entrara en su vida, y luego les muestra lo que son ahora que Cristo ha entrado en su vida. Y entonces les dice, en la sección anterior, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, que analizamos hace un par de domingos, que antes estaban muertos y ahora están vivos. Ese es un mecanismo retórico que sirve al escritor para enseñar lo que quiere enseñar. En la sección de hoy, que va del 11 al 22, el mecanismo se repite casi exactamente, pero la diferencia es que la dimensión de la nueva vida
que muestra como segunda parte de este mecanismo lo que ahora son, se profundiza un poquito más. Entonces, habrá una parte, una sección, un segmento en la que el apóstol nos va a decir lo que eran antes los efesios y luego lo que ha pasado con ellos ahora que Cristo lo ha cambiado todo en sus vidas. La primera sección está entre los versículos, en los versículos 11 y 12 y se presenta el pasado de los efesios como un pasado de exclusión. Miren el texto del 11 al 12. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Los gentiles son los no judíos. Todo aquel que no es judío es llamado en la Biblia gentil. Recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La descripción de los efesios, y uno siempre acá tiene que pensar que también es de alguna manera la descripción de nosotros, es una descripción que puede ser definida como exclusión. Antes estábamos excluidos. Eso se le recuerda a los efesios. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. No es el Israel, Estado de Israel actual, ¿no? Se refiere a Israel como el pueblo de Dios que era portador o debió ser portador de las bendiciones de Dios a las naciones, aquel que había recibido las promesas de bendición para ellos y luego para el resto. Excluidos estaban los efesios de ese Israel, de esa ciudadanía, ajenos, por lo tanto, a todas las bendiciones que a Israel como pueblo de Dios se le había prometido, ajenos a los pactos de la promesa. Ninguno de ellos podía decir yo soy un hijo de la promesa o la promesa de Dios es para mí. Al menos esta era la manera en que se entendía cómo eran los gentiles respecto de Israel, excluidos de todas estas bendiciones, sin esperanza. Nada iba a pasar en el mundo para incluirlos. Estaban fuera y sin Dios en el mundo. Una de las muestras más notables de este estado de exclusión, me parece a mí, de los gentiles, es que se trata en parte de una exclusión por ser de una etnia diferente. Esto es muy terrible, pero es muy interesante porque muestra precisamente que no hay ninguna posibilidad de volver a ser incluidos o de ser incluidos en el pueblo de Dios para aquellos que pertenecen a otra etnia, según la manera en que se concebía antes de la venida de Jesucristo. Miren el versículo 11. Recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, ¿no? Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Los gentiles de nacimiento, llamados incircuncisión por aquellos que practican la circuncisión, aunque ésta se haga simplemente por mano humana. Son gentiles de nacimiento, excluidos desde el vientre. De todos los pueblos, relata la Biblia, Dios había escogido un pueblo para que sea portador de su bendición a los otros pueblos de la tierra. El relato dice que a este pueblo escogido le dio la circuncisión como señal de esta elección, de esta separación para cumplir la tarea de ser bendición a todas las otras naciones. Para la época de Jesús, y mucho antes ya,
ese pueblo que había sido escogido para hacer bendición a las naciones y al cual se le había dado la circuncisión como señal de esta separación, ese pueblo había dejado de cumplir su objetivo. Sus símbolos, como la misma circuncisión, se habían convertido en la manera de excluir a otros, en la manera de precisamente negarles el acceso a Dios a los otros pueblos, cuando en realidad para eso habían sido creados, para hacer bendición a las naciones. Los efesios entonces son llamados a recordar lo que eran antes. Los efesios estaban lejos. Pero si el pasado se describe como exclusión, el presente a los efesios se describe como inclusión. Miren los versículos 13 al 18. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a ustedes que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Aquí hay dos cosas interesantes que querría yo proponer. Primero, la cercanía que se produce, esto de que aquellos que estaban lejos terminaran siendo parte de los que ahora sí tienen bendición, promesa, y que son parte de la familia, este acercamiento, esta integración, se produce por medio de la sangre de Cristo, según el versículo 13. Por la sangre de Cristo, no por un ritual. No es la circuncisión, ni otro ritual que inventemos nosotros, ni otra ceremonia, ni otra regulación que nosotros inventemos, lo que hará que el que está lejos se haga cercano. Esto fue logrado por un acontecimiento histórico, la sangre de Jesús derramada en la cruz. No hay ceremonia alguna que pueda realmente dar cuenta de lo que significó la muerte de Jesús como puerta de entrada a la ciudadanía celestial. Lo segundo que llama la atención acá está en el versículo 14. Lo que hace Cristo, dice el escritor a los Efesios, tal vez haciendo referencia a algo que en su tiempo se conoce, es derribar la pared de enemistad. Fíjense que acá hay algo interesante que podría servirnos como para iluminar de qué está hablando o las implicancias de este acto de destrucción de una pared divisoria. El templo de Jerusalén contaba con tres patios, tres atrios que lo circundaban. Estaba el patio de los sacerdotes, donde obviamente solo entraban los sacerdotes. Estaba el atrio o patio de los hombres laicos, o sea, todos los que no son sacerdotes, pero son hombres, y podían entonces entrar hasta ese lugar del templo. Y estaba el patio de las mujeres, donde también las mujeres podían entrar. Luego había una especie de muralla circundante que medía 1,5 metros aproximadamente, y detrás de esa muralla, o sea, hacia afuera, más lejos del templo, estaba el patio de los gentiles. Todo aquel que no era judío
como el templo quedaba en una elevación, desde ese lugar podía mirar lo que acontecía adentro, pero no podía entrar. Y esto es muy relevante porque ya físicamente eso es señal de la exclusión que tenían y que vivían los gentiles respecto de Dios. Flavio Josefo, un historiador del siglo I, recoge algunas historias sobre esta y señala que en ese muro de 1,5 metros habían algunas inscripciones. Una de estas inscripciones decía: ningún extranjero debe entrar a este santuario, ¿no? A Dios solo tienen acceso algunas personas, pero no los extranjeros. Y otra inscripción decía: cualquiera que sea sorprendido haciéndolo, o sea, entrando, tendrá que culparse de su propia muerte. Excluidos de la presencia de Dios. Por eso es relevante pero ahora Cristo derribó la pared, le dice a los Efesios, de tal manera que nada impide que entren y reciban las bendiciones del Señor. Yo pienso que a veces nosotros mismos en la iglesia tenemos prácticas religiosas que son equivalentes a este muro de separación. También muchos que hoy necesitan de Dios miran de lejos y somos nosotros los que no le dejamos entrar y recibir las bendiciones del Señor. Bueno, el tema es que Dios derribó la pared permitiendo que personas de todo origen accedan a sus bendiciones. El resultado de esto se expresa en los últimos versículos. Nueva ciudadanía, nueva familia, nuevo edificio. Miren los versículos 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios creó un nuevo pueblo con una nueva ciudadanía. Dice el texto, una nueva humanidad. No somos Israel, ni queremos serlo, ni pretendemos serlo. Somos la nueva humanidad, la nueva ciudadanía, el nuevo pueblo que Dios creó. Somos una nueva familia con un nuevo origen. Somos un nuevo edificio, un nuevo templo, con un nuevo fundamento que no tiene separaciones porque Cristo las derribó. Y ese fundamento es Cristo y el edificio está formado por todos nosotros y nosotras. Por eso, el verdadero templo, el lugar donde Dios bendice, no está cerrado. A uno le preguntan, ¿y está cerrada la iglesia? No, no está cerrada la iglesia. Lo que hemos hecho es abrir en los diferentes lugares, en los diferentes hogares, donde 2 o 3 se reúnen para hacer la iglesia del Señor. La iglesia no es un edificio de piedra en realidad, sino que tiene un fundamento, que no son tampoco los fundamentos de piedra y cemento, sino que son el testimonio apostólico y profético, registrado en la Escritura, cuya piedra principal es Jesucristo. La ciudadanía de Israel separa. La nueva ciudadanía dada por Cristo integra. La antigua familia rechaza por apellido, por sangre. La nueva familia adopta. El antiguo edificio del templo
impide el paso. El nuevo templo, cuyo fundamento tiene como piedra principal a Cristo, invita afectuosamente a entrar. La iglesia no está limitada a un lugar físico. La trasladamos cada vez que vamos y hacemos familia, hacemos presencia, nos juntamos y reflexionamos en torno a Dios y al Señor en cualquier lugar donde estemos invocando su nombre. Finalmente, hay, diría yo, dos razones por las cuales uno escribe algo como lo que acabamos de leer en Efesios. O los efesios están muy desanimados y necesitan recordar la bendición que han recibido, o los efesios también están levantando paredes de separación y necesitan ser llamados al orden porque no recuerdan lo que ellos fueron. Nosotros debemos cuidarnos de ambas situaciones. El hecho de que los seguidores de Jesús vivan las mismas situaciones de quienes no siguen a Jesús no deben hacernos pensar en que Dios ya no está con nosotros. Morirán cristianos, sufrirán cristianos, perderán sus trabajos los que son seguidores de Jesucristo muchas veces, vivirán situaciones de crisis muchas veces. Eso a veces nos lleva a pensar que tal vez Dios se alejó de nosotros, Dios nos está castigando, ya no somos verdaderos hijos de Dios, Dios se arrepiente de ser nuestro Padre, de adoptarnos en su familia, de integrarnos en su ciudadanía o algo por el estilo. No es así. Jesús tuvo hambre, Jesús sufrió, Jesús fue humillado, sangró y finalmente murió, como le pasaba a todos en su tiempo. Hasta ahí no había diferencia con el resto de las personas. Pero el Señor resucitó también. El Señor también resucitó. No hemos dejado nosotros de ser hijos e hijas de Dios. Un día también resucitaremos a su imagen. Somos de su familia, somos de su ciudadanía, somos parte de su edificio. Cuidado con el derrotismo que es fácil de instalarse entre tanta carencia, entre tanta enfermedad y entre tanta muerte. Pero no debemos caer en el otro lado tampoco de este mismo desliz. Los efesios habían sido despreciados por aquellos que se sentían pueblo y familia de Dios y los hacían sentir como que los otros no eran pueblo y no eran familia de Dios. Había incluso este muro físico que estaba ahí para recordarles a todos los gentiles que no tenían acceso a Dios. Uno debiera preguntarse hoy si no estamos cayendo tal vez en esta falta. ¿Somos nosotros de los que despreciamos a los que no parecen ser pueblo de Dios? ¿Aquellos a los que no consideramos familia de Dios o edificio de Dios? ¿Cuántos muros hemos levantado nosotros también que impiden a los que están lejos recibir las bendiciones del Señor? Algunos de estos que están lejos son nuestros propios familiares y los muros que impiden que estas personas se acerquen a Dios los levantamos nosotros mismos, que nos creemos más familia de Dios, más ciudadanos del reino que ellos. Los separados, las madres y los padres solteros, los alcohólicos, etc. Imposibilitados por nuestras ceremonias, por nuestros rituales, por nuestro legalismo, de acceder al Dios que está ahí para darles salvación. Recordemos, hay una forma de ser que no corresponde a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que éramos antes. Y hay una forma de ser que corresponde a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una forma distinta. Es una vida de apertura
y de integración de aquel que necesita a Dios. Así que, hermanos y hermanas, oigamos esta carta de los Efesios y recordemos: antes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, seguimos en el mundo, pero con esperanza y con Dios. Seamos la iglesia cuyo templo más hermoso y firme somos nosotros mismos, porque estamos construidos sobre el fundamento apostólico, esa memoria recogida en la Biblia, cuya piedra principal es Jesucristo. Ese templo atípico no tiene paredes divisorias. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, hoy también tenemos necesidad de recordar lo que éramos antes y lo que somos ahora. Gracias por lo que hiciste, Señor, en la cruz con tu sangre, no con ceremonias, no con rituales, sino con tu propia sangre derramada. Hacernos parte de tu familia, darnos tu ciudadanía, hacernos parte de una construcción útil a quien no tiene acceso a ti. Señor, queremos ser hoy la iglesia que alumbra por todo Santiago, por todo el país, en todo el planeta, en medio de tinieblas y oscuridad, en medio de tristezas, en medio de desesperanzas, ser nosotros quienes abramos la puerta a la esperanza, a la luz, a la claridad y a la alegría. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, seamos la iglesia que el Señor espera que seamos en estos tiempos difíciles. Vivamos esta semana con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.